Dios y las orejas perforadas. Leámoslo, está Éxodo capítulo 21, verso 1 y 2. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Estamos leyendo hace miles de años que hoy no se practica. Entonces, ¿por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento? Jesús dijo que lo hiciéramos. Dijo: escudriñen las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. No he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús. Pero entonces, ¿cómo nos afecta esta ley? ¿La esclavitud tiene relevancia en la actualidad? ¿Hay un lugar para la esclavitud en el mundo? Quiero informarlos un poquito y ponerlos en el contexto actual. La mitad de los esclavos modernos sufren de esclavitud laboral, a partir de promesas de trabajo, engaños, deudas injustas o trata de personas. Bajo amenazas se obliga a las personas a trabajar largas jornadas de trabajo y en terribles condiciones, con un salario miserable o nulo. Las principales áreas donde se da este tipo de esclavitud son pesca, agricultura, minería, construcción, drogas, trabajo doméstico, belleza o mendicidad forzada. La otra mitad de los esclavos modernos sufren de explotación sexual y matrimonio forzado. Las mujeres y niñas son las más vulnerables. Representan el 99% de víctimas en la industria sexual y el 58% en los otros sectores. Sin embargo, la información y datos que se tiene de la esclavitud son escasos y muy difíciles de obtener. Se trata de una actividad ilegal y los números no son exactos. Impresionante que el tema que hoy vamos a estudiar en la Biblia tenga tanto impacto en la actualidad. No sé si has leído datos de la UNICEF, aproximadamente 40 millones de esclavos hay en el mundo. Nunca, ni en la época de los romanos, ni en la época medieval, hubo tanta cantidad de esclavos en el mundo como en el año 2021. La mitad, escucharon, de esos esclavos es ¿por qué área? Explotación sexual, trata de personas, prostitución, violación. Así que la próxima vez que seamos tentados a ver algo indecente en las pantallas, recordémoslo, que no podemos patrocinar eso, que niñas son robadas, mujeres son abusadas y niños y hombres también, y que está estropeando a nuestra humanidad. Viendo esta realidad y leyendo las Escrituras, nos surgen unas inquietudes. La primera inquietud ¿es el mismo tipo de esclavitud que menciona la Biblia, la esclavitud que acabamos de leer, es igual o es diferente a esto que vimos aquí, que es ilegal, que es forzado, que es degradante, que es un delito? Otra inquietud: ¿tiene los mismos motivadores? La esclavitud que nos presenta Éxodo 21 y toda la Biblia, ¿tiene los mismos motivadores que la esclavitud por la pesca, por lo que leímos ahí? Agricultura y sexualidad. ¿Cuál es la motivación actual para que la gente esclavice a otro ser humano? La motivación es solo dinero, es por dinero. ¿Es lo mismo en las Escrituras, lo que vamos a examinar y a estudiar hoy? Otra inquietud: ¿qué resultados producía la esclavitud en la Biblia, que nos menciona la Biblia? ¿Y qué resultados tiene la esclavitud actual? ¿Son los mismos resultados? ¿Genera lo mismo? ¿Qué frutos da? Es muy importante lo que vamos a leer. Éxodo 21:5. Si el esclavo llega a declarar: no quiero recobrar mi libertad. Aquí nos parece un cortocircuito en nuestro cerebro. Porque si a cualquier persona en el mundo en este instante le dijeran, al que es explotado en la sexualidad, al que es explotado en su trabajo, se le pregunta: ¿quieres ser libre? ¿Qué respondería un ser humano? En las Filipinas, en Vietnam, en el África, en todas las partes donde se da esto, también aquí en América, se le preguntara a una mujer que está siendo explotada, una joven: ¿quieres ser libre? ¿Qué responderían? Pero estamos leyendo en el versículo 5 de Éxodo 21 que las personas no querían irse, que había casos donde la gente no quería irse. ¿Por qué? Vamos a estudiar esta ley de las orejas perforadas a través de preguntas. La primera pregunta: ¿por qué alguien del pueblo de Dios llegaba a la esclavitud? Éxodo 21 está hablando de gente del pueblo de Dios, no esclavos egipcios o asirios o babilonios, no. Está hablando de hebreos, judíos. ¿Por qué, si voy a la iglesia, si estoy creyendo en Dios,
¿Por qué caigo en esclavitud? ¿No les parece que es una pregunta importantísima? ¿Por qué un hijo de Dios, alguien que cree en el Señor y está buscando la Biblia y tener relación con Dios, por qué caía en esclavitud? Primera razón, Levítico capítulo 25, verso 39 y 40. Dice así: si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo, trátalo como al jornalero, como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Tú ves una frase: se empobrece y se ve obligado a venderse. Aquí está la primera razón por qué alguien, siendo hijo de Dios, caía en esclavitud. La primera razón es pobreza extrema. Se quebraba económicamente. Quedaba en la pobreza, no tenía dónde vivir, no tenía que alimentarse, que vestir, entonces se vendía para trabajar como esclavo. Ahora tengo que tocar toda una serie nueva para darte las razones por qué un hijo de Dios cae en pobreza extrema, pero les voy a dar algunas luces para quien les gustaría estudiar ese tema. Una razón en la Biblia, Proverbios: la mano negligente empobrece. Tú crees en Dios, asistes a la iglesia, vas a un discipulado, amas a Dios, pero eres negligente, irresponsable en el trabajo y mediocre, ¿te va a ir bien? Dios no puede bendecir la mediocridad. Otra razón en la Biblia para que alguien quebrar: el tacaño, ni sus deudas paga y acaba en la pobreza, dice Proverbios, la tacañez. Otra razón para quebrar a alguien siendo hijo de Dios: incredulidad. La Biblia dice que si no creemos, no veremos. Y hay personas que no creen. Piensan que ofrendar, darle a Dios, hacer un pacto con Él es manipulación, es ridículo. Piensan que solo por sus fuerzas salen adelante, por acaparar, por guardar. El incrédulo no prospera. Otra razón en la Biblia por qué alguien siendo hijo de Dios quiebra: el orgullo. La Biblia dice que el humilde será, el que se humilla será exaltado, pero el orgulloso será humillado. Vemos gente que nadaba, volaba porque tiene un carro, porque le salió un puesto en una empresa, entonces ya mira a los demás con desdén, se siente mejor que los otros, y a veces eso lleva a que Dios quite la gracia. Hebreos capítulo 12: al hijo que Dios ama, corrige. Y a veces hay personas que quiebran económicamente, quedan en la pobreza por su orgullo, porque no eran humildes, o no tenían fe, o eran tacaños, o eran negligentes e irresponsables. Bueno, como les dije, me toca otra serie de la Biblia para exponer el tema. Pero la Biblia dice que siendo hijo de Dios, habían unos que caían en pobreza extrema. Esa es la primera razón por qué un hijo de Dios llegaba a la esclavitud. Segunda razón, está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos está en rojo, endeudados. Ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Segunda razón, ¿por qué le tocaba caer en la esclavitud? Deudas. Hay algunos, siendo hijos de Dios, no son responsables en esa proyección de su presupuesto y su economía, y usan la tarjeta de crédito y dicen no importa, y se ponen en unas deudas que no pueden pagar y son irresponsables. Esa es la segunda razón. Deudas. La Biblia dice: no le debas nada a nadie sino el amarlo, amarse unos a otros. Las deudas. Tercera razón por qué un hijo de Dios caía en la esclavitud. Éxodo capítulo 21 verso 7 dice: si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no podrá ir de esa casa como los esclavos varones, no se podrá ir. Verso 9: si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. ¿Estás entendiendo el sentido? ¿Por qué un hombre daba a su hija a la esclavitud en una familia? Es la tercera razón: por emparentar. ¿Le parecía buena esa familia? Entonces ofrecía a su hija como esclava, a ver si se enamoraban de ella, y entonces entraban a ser familia. Si se enamoraba de la esclava alguno de esa casa, dice: ahora trátala como hija, ya no es esclava, ahora son familia, ahora es esposa. Es la tercera causa por qué alguien caía en esclavitud. Y la cuarta razón bíblica, Éxodo 22, 2. Dice: si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Matar a un ladrón no se consideraba homicidio. Verso 3. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte sí se considera homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado, pero si no tiene con qué pagarlo, será vendido
para restituir lo robado. Cuarta razón por qué alguien llegaba a la esclavitud: por robar. A ver si recordamos las 4 razones tan importantes, porque hoy vemos hijos de Dios en esclavitud, siendo hijos de Dios en el mundo y en esclavitud. 4 razones. La primera, recordémosla: pobreza extrema por una quiebra, que ya dijimos algunas razones por qué un hijo de Dios puede quebrar y ahora está esclavo, que ni puede congregarse ni servir a Dios porque ahí bajo el yugo del trabajo y un negocio. Segundo, deudas, ¿cierto? Por ponerse, es que estoy antojado, es que vayamos a ese viaje y es que, cuidado, porque de pronto el siguiente año, esclavo. Tercera razón, ojo con eso, es que me gusta, es que esa persona es la que yo quiero y de pronto resultas en una relación esclava. ¿Será que tenemos alguna esclavo porque se juntó con la persona incorrecta? ¿Entró en una relación sentimental incorrecta y ahora anda de esclavo? Cuarta razón, cuando se hace lo incorrecto, el enemigo viene a cobrar y a pasar la factura. Si alguien roba a Dios, si alguien hace lo indebido y decirle: Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me levantas? Pero si hay en tu vida pecado, fornicación, adulterio, si estás ofendiendo a Dios, mentira, rebelión, si has menospreciado a Dios y el servicio a Dios, ¿cómo te va a bendecir el Señor? ¿Cómo te va a ir bien? Aquí están las razones por qué una persona siendo hijo de Dios llegaba a la esclavitud. ¿Te agradaría ser esclavo de esas cosas? Él sanó mi corazón, limpió mis lágrimas. El que me oprimía, las drogas que me oprimían, la vergüenza que me oprimía, los complejos que me oprimían, Él rompió esas ataduras. Por eso, con gusto les sirvo. Y quiero hacerlo hasta el fin de mis días, porque Él hizo algo más que el Gaula, con todo respeto, y lo que hace el Gaula, del ejército, de la policía, son extraordinarios. Pero lo que hace Jesús es infinitamente más grande. Nos libera de toda maldición, de toda infelicidad, de todo pecado. Es más grande lo que hace Jesús. Merece nuestro servicio, nuestro amor. La segunda pregunta: ¿no era mejor vivir afuera y con sus propias reglas? Nos surge a nosotros la pregunta: ¿por qué la Biblia dice que hay gente que no prefería irse de la esclavitud y seguir sus propias reglas, sino quedarse en otra casa y que le dijeran a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, qué trabajos hacer? ¿Por qué quería quedarse en una casa con ciertas reglas en lugar de irse afuera y hacer sus propias reglas? Volvamos al verso 5. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, ¿por qué razón? Si tiene la oportunidad de liberarse, seguir su propia vida, hacer las cosas a su forma, ¿por qué quiere quedarse? John Wesley, él dice así: verdaderamente, la esclavitud es la suma de todas las villanías. Lo más malvado que nos podamos imaginar es quitarle la libertad a otro ser humano y esclavizarlo. Y sin embargo, la servidumbre en una antigua casa hebrea debe haber sido a menudo una experiencia muy feliz. Si quería quedarse, John Wesley dice acertadamente acerca de esta ley de Éxodo 21. Mira esta historia. Dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
trátame como a uno de tus jornaleros. Imagínate que Jesús, nuestro Salvador, habló de esa ley de las orejas perforadas. Jesucristo, nuestro Señor, nos dio una historia muy vívida, muy gráfica. Lucas capítulo 15, verso 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, como vimos en el video. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a esos cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros, esclavos, sirvientes de mi padre tienen comida de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos un ejemplo en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Un ejemplo de qué? De alguien que recapacitó y dijo: mejor la casa, esclavo en la casa de mi padre. ¿Por qué quiere ser esclavo este hijo pródigo en la casa de su padre? Porque las leyes de ese padre, el ambiente, las normas que se vivían en esa casa, hasta los esclavos vivían bien. Entonces él dice: yo prefiero ser un esclavo en la iglesia de Cristo a ser un forajido libre y perdido en el mundo. ¿Cuántos quieren lo mismo? Yo voy a ser un esclavo en tu casa, porque nadie me da ni los viajes, ni el dinero, ni nadie me da lo que tú me das, Señor, a mí y a mi familia. Otro teólogo del siglo XIX, George Campbell Morgan, él también habló de la ley de las orejas perforadas y dijo esto: una observación cuidadosa a la ley dada por Dios mostrará que la condición de un esclavo hebreo o judío era muy diferente a la esclavitud existente en otros pueblos. Era más bien un trabajo por contrato obligado, pero máximo por 6 años, sin importar la deuda, sin importar si ya había acabado de pagar o no. Dios decía: máximo puede ser esclavo 6 años. Después de esos 6 años tiene que ser liberado. Aquí nos surge otra pregunta: ¿qué lección quiso darnos Dios con esta ley de las orejas perforadas? Seguramente hay muchas lecciones profundas, divinas, preciosas, pero tal vez una de las principales lecciones de la ley de las orejas perforadas es esta. Versículo 5, leamos el versículo en la Reina Valera actualizada del 2015. Y si él insiste en decir, oye, lo está insistiendo el esclavo, ¿qué insiste en decir? Yo amo. En la anterior versión leímos siento cariño, pero la traducción tal vez más exacta del hebreo es esta: yo amo. ¿Qué ama? Mi Señor, mi mujer, mis hijos. Por eso no quiero ser libre. Tal vez esta es la más importante y la más grande razón por qué se quedaba, y la lección que quiso darnos Dios no era ni por el ambiente ni por las normas de esa iglesia, era por amor, la razón fundamental. Entonces, una relación que durará para siempre es la que sirve por amor. Ojalá esto sea lo que no se te olvide. Una relación que dura para siempre, ¿cuál es? Donde hay servicio por amor. Ya sea una relación matrimonial, o sea una relación hijos-padres, o sea una relación con Dios y la iglesia. La única relación que va a perdurar. ¿Quieres saber cómo tú no te vuelves al mundo? ¿Cómo no abandonas el ministerio aunque llegue una super oportunidad? Cuando tú estás enamorado de Dios, de tu amo, de lo que Él hace en tu vida, nunca dejarás el servicio, nunca dejarás el cristianismo, nunca dejarás la iglesia. Cualquier otro motivo que tengas para estar ahí sentado, un día ese motivo puede cambiar y tú te irás. Y vemos líderes dejando el ministerio, vemos discípulos dejando la iglesia, personas dejando su hogar, rompiendo su matrimonio. ¿Por qué? No hubo amor. Si se amara, nunca se abandona. Solo había un beneficio del que se estaba surtiendo la persona. Por la paz que le daba la iglesia, por los mensajes que predicaba el pastor, por la unción que se movía y traía sanidades y milagros. Cualquiera de esas razones no asegura que tú te quedes. No asegura que tú seas fiel hasta el final. Cuando amas, te quedas para siempre. Si por alguna razón te vas, es porque no amabas. Solo querías un beneficio del ministerio. Cuando hay amor,
tú pones la oreja. Pero va a doler el ministerio, pero hay sacrificios en el servicio, pero es que son las 7 de la noche, pero es que está lloviendo, pero es que hay zancudos. Páseme la oreja, atraviésemela, no importa, porque estoy enamorado de Jesús que me cambió en la cruz. Que Él sepa cuánto yo lo amo, cuánto Él significa para mí. Voy a mostrarte algo asombroso que te va a derretir el corazón. Deuteronomio 5, versículo 12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despedirás con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos, de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor tu Dios te dio la libertad. Por eso ahora te doy esta sugerencia. ¿Esta qué? Orden. No sé si a ti te va a hacer llorar lo que a mí me hizo llorar cuando leí esto. Se cumplieron los 6 años. Tú hiciste un voto de servicio en Veracá por un tiempo, 1 año, y se cumple ese año. Ya llegó diciembre, ya llegó tu tiempo de servicio. ¿Cuál es la orden de Dios? Que te van a regalar un apartamento. Tu propio negocio te lo van a poner. El gerente general de la última empresa que yo trabajé secularmente vino a visitar a mi papá. Mi papá tenía farmacias y yo trabajé, la última empresa donde trabajé fue un laboratorio farmacéutico. Y vino a visitar el gerente general a mi papá. Yo lo supe porque salí en ese momento de la casa y estaba su Mercedes último modelo parqueado al frente de la farmacia. El gerente no visitaba farmacias, por supuesto. No conocía a mi papá. ¿Por qué vino? Él vino a decirle a su papá que lo convenciera a usted de regresar a la empresa. Que qué le estaban ofreciendo en otro laboratorio para que se fuera. Que él lo quería trabajando allá. Pero así me ofreciera el cielo y la tierra, no me hubiera ido. ¿Por qué? Estoy enamorado de mi amo. Y si él me quiere de pastor, seré pastor y punto. Estoy enamorado. Me puedes ofrecer más y más. Yo diré no, no. Pero te van a dar tremenda bendición. No me voy. Primera de Corintios 13:8, ¿qué dice? El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado, el de conocimiento desaparecerá. ¿Qué es lo que no se extingue jamás? ¿Por qué razón una pareja llega hasta que la muerte los separe? Cuando el amor de Dios está de por medio. ¿Por qué una persona puede ser pastor hasta que se muera, hasta el final de su vida? ¿Por qué alguien puede estar en un ministerio a pesar de que le ofrezcan los dones del dinero, los dones de las comodidades, los dones? ¿Por qué razón no abandona? Cuando hay amor. Otro teólogo más, este es del siglo XVIII, también es un inglés de Cambridge. Él se llama Edward John Barrow. Ahí tienes una pintura suya. Él dijo acerca de esta ley de Éxodo 21. Quiso Dios demostrar que el servicio más elevado es el que se da por amor y el único perdurable. El último interrogante de hoy es este. Dios nos quiso enseñar su relación eterna con los humanos. ¿Cuál es la más grandiosa razón de esta ley? Dios quiso enseñarnos cómo es que vamos a ir a la eternidad. ¿Cómo sabes tú si vas a ir a la eternidad? Si vas a estar siempre en una relación con Dios. Esta es la razón, el amor. Volvamos a Éxodo 21, verso 6, dice la descripción de esa ceremonia. El amo lo hará comparecer ante los jueces, lo llevará a una puerta. ¿De qué material eran las puertas en esa época? Era madera, por supuesto. O lo llevará al marco de la puerta. ¿De qué era el marco? De madera. Y allí le horadará, le perforará la oreja con un punzón. ¿De qué era el punzón? De hierro, de metal. Así el esclavo se quedará como de por vida con su amo. Comparemos esta lectura con el Nuevo Testamento, Filipenses 2:6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de, haciéndose un esclavo, un siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte cómo? En la madera, y traspasado
Lo que estamos leyendo en Éxodo 21, como toda la ley del Antiguo Testamento, habla de Jesús. Nos muestra lo que iba a hacer y quién es Dios. Él renunció a su trono de gloria. ¿Por qué se dejó llevar a la madera como se dejaba a un esclavo llevar al marco o a la puerta de madera? ¿Y por qué se deja atravesar sus manos y sus pies? Por amor. Nadie lo obligó. Jesús dijo: lo hago, aunque pudiera pedir ángeles y acabar con el planeta Tierra en este momento. Mi Padre me daría ángeles si yo me quejara en este momento. Los ángeles estaban en el cielo con la espada lista. Lucas capítulo 13, verso 37. Dichosos los siervos. ¿Quiénes serán felices? ¿Los cristianos asistentes o los esclavos, los sirvientes? A quien su Señor encuentre pendientes de su llegada. Jesús volverá por segunda vez. Créanme que se ajustará la ropa y hará que sus siervos se sienten a la mesa y Jesús mismo se pondrá a servirles. Increíble que la relación de Jesús, que dura para siempre de siervo, la razón sea el amor, y por ese amor hasta en la eternidad nos servirá. Termino con un ejemplo muy reciente. ¿Puedes verme? ¿Puedes oírme? Es genial verla, señora vicepresidente. Víctor, ¿es tan bueno verlo? La historia que está haciendo, estamos tan orgullosos de usted. Es genial hablar con usted. Bienvenida al espacio internacional. Mientras pensamos en la historia que estás haciendo como el primer afroamericano en estar en la Estación Espacial Internacional durante un largo periodo de tiempo, quiero preguntarte, mientras estás en el proceso de hacer historia, ¿cómo piensas en esos, sobre cuyos hombros nos apoyamos y cómo han inspirado tu trabajo? Me inspiró tanto que me puse a investigar. Aquí está la foto de la noticia del 1 año en la estación espacial y la vicepresidenta de los Estados Unidos felicitándolo y llamándolo. Astronauta lleva la Biblia, copas para la Santa Cena a la Estación Espacial Internacional. Su nombre, Victor Glover. Y aquí está una parte de la noticia. A pesar de estar en un vuelo espacial, Glover dijo que se mantendrá activo con las rutinas de su iglesia. Lo contrataron los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto es su sueldo? En esa noticia decía su sueldo. Es una cantidad que algunos yo creo que no nos ganaremos en la vida entera. Lo que él gana en un año. Es mucho dinero. Vive en una mansión. Tiene 4 hijos. Y lo que él está pensando al llegar a la estación es conectarse con la iglesia. De hecho, envié tazas de comunión y una Biblia y tenemos muy buena conectividad a internet. Así que honestamente probablemente continuaré con lo que hemos estado haciendo. Servicio virtual, donaciones. ¿Está pensando en qué? Diezmar, ofrendar. Continuaremos haciendo eso. Me impactó tanto la historia que me puse a rastrearla. Me puse a leer mucho más sobre la vida de este hombre. Vive en California, pero su historia no empezó allí. ¿Dónde empezó su historia? Esta es una entrevista que le hicieron recientemente a su padre, Jackson, Mississippi. De allá es esta familia. Y mira lo que dice su padre: finales de los 50 y principios de los 60, las cosas eran un desafío en Mississippi. Para la gente de color, para los negros, dijo Glover. Vivíamos en una calle completamente segregada. Vivían en una calle donde todas las familias eran blancas. Y ellos, por ser personas negras, ¿cómo los trataban? Y la entrevista habla del estudio de su hijo, lo que le costó en la primaria, en el bachillerato. Luego, para salir adelante, se regaló al ejército. Pero en el ejército lo mandaron, ¿sabes a dónde lo mandaron? A la guerra de Irak. Y regresó con medalla de héroe de Irak. Luego le dieron medalla de héroe por ser el mejor piloto de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. Y entonces, el clic de Victor Glover para ser el resultado de lo que hoy estamos viendo. ¿Quién ha vivido la esclavitud por deudas? ¿Quién ha vivido la esclavitud por la pobreza extrema? ¿Quién ha vivido la esclavitud porque pecó, cometió un error, robó, estuvo en la prisión, en las drogas? Y viene alguien y le ofrece una vida diferente. Cuando él vino de los de ejército, se matriculó a la universidad, quería ser un ingeniero. Y en la universidad conoció a una joven, a una muchacha, Fiona se llama ella. Ella le dijo: ¿tú quieres algo conmigo?
Tienes que volverte esclavo del Señor porque yo soy su esclava y le sirvo. Dice que a pesar de que ella fue como su madre espiritual, como su líder en los primeros pasos en la universidad, pero que ahora el que toma las riendas en la casa y lleva a todos sus hijos radicales a la iglesia y no falla a los servicios y a los estudios, es él. El que tiene el trabajo, el que tiene la posición, el que tiene el dinero, pero es él, el agradecido, el que se hace traspasar la oreja. ¿Por qué? Porque nadie lo había tratado, ni el ejército, ni sus padres, ni sus vecinos, nadie lo ha tratado como Jesús, que sí lo llevó al espacio.